¿Listo? Muy buenas tardes. Estamos aquí para transmitir una reflexión sobre las 14 maneras para prepararse para la segunda venida de Cristo. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a las Escrituras, porque Señor, queremos que usted nos hable en esta tarde. Permita que esta reflexión nos ayude para estar preparados para la segunda venida de Cristo. Pedimos esta bendición en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Le antecede el capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 18 nos habla de lo que va a pasar cuando se oigan las tres voces, voz de arcángel, voz de mando y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y saben, amigos, amigas, hermanos, aquí estamos hablando ahora en Primera de Tesalonicenses 5:12, lo que Pablo nos exhorta para estar preparados para la segunda venida de Cristo. En el versículo 12 nos habla, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcamos el trabajo entre vosotros, que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. En primer lugar, saber respetar a nuestro liderazgo, hacer trabajo de equipo entre los líderes, entre la directiva, hacer un trabajo tal que nadie esté en desunión, que todos podamos estar en armonía entre líderes, ancianos, directiva y el cuerpo de iglesia. De tal manera, dice aquí, que también nosotros oremos por ellos, dice el versículo 13, tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que el primer consejo que nos llama San Pablo antes de la venida de Cristo y para estar preparados, nos llama a la unidad eclesiástica, nos llama a la unidad con nuestros líderes, con los pastores, con los ancianos, con la iglesia, sí, para poder estar de esta manera unidos. Después, la segunda recomendación que da al finalizar el versículo 13 es: tened paz entre vosotros. Cierra con broche de oro diciendo que en medio de la unidad está hablando de paz, es decir, no haya pleitos, no haya discusión, no haya divisiones. Si cuando se ponen de acuerdo con un punto de agenda en la iglesia, es muy importante que el 50+1, el hecho de que no todos estén de acuerdo en un punto, el 50+1 es su democracia, y estar unidos como iglesia y tener paz con todos. Siguiente recomendación nos la da en el versículo 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Sí, iba a haber flojos dentro de la iglesia, gente ociosa, gente que prefiere criticar, que prefiere hablar atrás de ti. Y dice: amonéstalos a que trabajen por el Señor. Dice allí la siguiente recomendación, que amonestes a los ociosos. La siguiente recomendación número 4, que alentéis a los de poco ánimo. Aliéntalos. Isaías 54 dice que el Señor nos da lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Sí, así que alienta a los de poco ánimo. Siguiente recomendación, que sostengáis a los débiles. Sí, iba a haber gente débil dentro de la iglesia. Hay que sostenerlos, hay que levantarlos, ponerlos en alto. Y que seáis pacientes para con todos. Nuevamente, ya habló del amor, ya habló de la paz. Ahora dice paciencia. Noten que los 9 frutos de Gálatas 5:22 del Espíritu Santo se empiezan a distribuir a lo largo de estas recomendaciones que Pablo nos habla para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Así que, amigo y hermano, sigue diciendo San Pablo aquí: a los débiles que sean pacientes para con todos. Versículo 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Otra recomendación. Después de haber hablado en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 sobre que los muertos en Cristo resucitarán primero y que nosotros seremos levantados, trasladados por el Señor cuando venga por segunda vez,
está diciendo ahora las recomendaciones finales en 1 de Tesalonicenses 5, 12 al 25. Nos dice allí en el versículo 15, mirad que nadie pague a otro mal por mal. Así que dice allí que no pagues mal por mal, sino seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En medio de estas recomendaciones, amigos y hermanos, sella allí en el centro de las recomendaciones, en el versículo 16, algo muy importante. ¿Y sabes qué es? Dice aquí, estad siempre gozosos. ¿Saben ustedes que el gozo da salud al cuerpo? El gozo, la felicidad, ayuda en nuestro cuerpo, en nuestras glándulas, en nuestras hormonas. Segrega la hormona de la felicidad y dice, estad siempre gozoso. Gozoso, sí. ¿Por qué gozoso? Porque el que está triste, el espíritu triste seca los huesos y no te conviene estar triste. Y para que logres eso, Pablo en el versículo 17 dice, orad sin cesar. Todas estas recomendaciones son para ti, para mí, para que nosotros podamos estar preparándonos para la segunda venida de Cristo. También nos está diciendo aquí en el versículo 18 otra actitud muy buena para la segunda venida de Cristo. Dad gracias en todo. Sí, otra versión dice, da gracias por todo. ¿Cómo no podemos dar gracias cuando hay cosas negativas? La actitud determina tu altitud. Y es muy importante esa actitud que tú tengas. Siempre gozoso, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué otra recomendación más da? No apaguéis el espíritu. Antes de la venida de Cristo, no apagues el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? Bueno, el espíritu se apaga andando en los frutos de la carne. No orando, no estudiando, no yendo a la iglesia. Y ese es un problema muy serio. Si tú empiezas a apagar el espíritu, pues no te vas a preparar para la venida de Cristo. ¿Cómo se alimenta el espíritu? ¿Cómo se le pone fuego al espíritu? ¿Cómo se le pone tizón al espíritu? ¿Cómo se le pone carbón? Bueno, 3 cosas. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Levántate temprano. Busca el rostro de Dios antes del amanecer, antes de que salga el sol y el maná se seque. Ahí está un secreto. Ese día tú tendrás el fruto del espíritu. También sabes qué es. Job 8:5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, enseguida Él se despertará por ti a tu favor y hará próspera la morada de tu justicia. Fíjate bien lo que dice, próspera. Eso quiere decir que si no prosperas, estás para atrás financieramente, en la salud. Hermano querido, te hace falta levantarte más temprano para buscar el rostro de Dios. Ahí está un secreto de éxito. Y aquí dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu, no lo apagues, enciéndelo cada amanecer, cada madrugada. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad, ¿qué cosa dice? El reino de Dios y su justicia. Búscalo primero. Y hermano querido, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que, por lo tanto, no apagues el espíritu. Y Pablo sigue dando recomendaciones a los de Tesalonicenses para que puedan prepararse y estar listos para la segunda venida de Cristo. Y ahí encontramos ahora en el versículo 19, no apaguéis el espíritu. Y luego el versículo 20, no menospreciéis las profecías. Y esta noche, nuevamente, esta semana se está hablando de profecías. No las menosprecies. Examinarlo todo y retener lo bueno. Sí, y Pablo va concluyendo su carta diciendo en el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Detente cuando vas a cometer algo malo, cuando vas a hablar algo malo. Detente, amigo mío, para que cuando Cristo venga, estés agradable delante de Él. Dice el versículo 23, uno de los versículos más hermosos de la Biblia, dice, y el mismo Dios de paz, fíjate, una vez que tú haces la parte que te toca, ¿sí? Porque Dios no puede leer la Biblia por ti. Dios no puede orar por ti. Eso te toca a ti. ¿Y qué es lo que le toca a Dios? Pues aquí está el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
Sí, si tú permites que Dios te santifique y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué cosa debe estar? Sea guardado irreprensible. Otra versión dice irreprochable para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas recomendaciones que San Pablo da en 1 de Tesalonicenses 5:12 al 25 son para que tú te prepares, porque Cristo viene pronto. Y dice 1 de Tesalonicenses 4:16 que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y tanto estas tres voces serán tan fuertes, dice, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo es posible que un muerto oiga tres voces? Es que la primera voz de mando, a ese polvo que se convirtió en nuestro cuerpo al morir, el primer voz de mando se forma otra vez el cuerpo. En la segunda voz del arcángel, ¡prum!, se le da su cerebro. Y en la voz del trompetón que se va a oír, esa trompeta fuerte dará el aliento de vida a todo aquel que murió en Cristo y resucitan. Y entonces, hermano querido, allí el Señor aparece en las nubes. Ahí lo iremos a recibir. Y los que estemos vivos, en 1 de Tesalonicenses 5:12 al 25, se nos da 14, 15, 16 recomendaciones para que tú te prepares. Prepárate. Cristo viene pronto. ¿Decimos amén aquí? Amén. Decimos amén. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y el versículo 23 dice que Dios te va a ayudar. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y termina diciendo el versículo 25, dice allí, hermanos, orad por nosotros. Sí, la oración no es una de las armas del cristiano, es la única arma que tenemos. Cierro esta reflexión diciéndote, amigo, amiga, ¿quieres prepararte para la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos de los que están aquí en la sala quieren prepararse para la venida de Cristo? Digan amén. ¿Quieren prepararse ustedes también? Escribe allí diciendo, yo me quiero preparar para la segunda venida de Cristo. Di, yo me quiero preparar. Escribe allí, yo quiero estar listo para la segunda venida de Cristo. Y al poner allí, yo quiero prepararme para la segunda venida de Cristo, voy a anotar tu nombre en una hoja y voy a orar por ti. Todos los que estamos aquí en la sala, los que están detrás de cámara, van a estar orando por ti para que puedas tú prepararte para la segunda venida de Cristo. ¿Ese es tu deseo? ¿Ese es tu deseo, amigo? Vamos a terminar esta reflexión con una sencilla pero significativa oración para ti. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, en este momento pedimos tu bendición, tu dirección divina y la unción de tu Santo Espíritu para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Ven y ayúdanos a prepararnos para que cuando Cristo venga, si estamos vivos, sigamos todas estas recomendaciones que San Pablo da en 1 de Tesalonicenses 5:12 al 25. Que podamos estar en unidad, que podamos estar juntos para gloria de tu nombre. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén, amén, amén. Amigo, amiga, prepárate porque vamos a salir ahorita, pero en unos 5 minutitos vamos a entrar con el siguiente tema. Las dos mujeres del Apocalipsis. Prepárate porque nuestro hermano Teo va a entrar en unos 5 minutos. Dios te bendiga y te guarde. Amén.
estamos aquí para iniciar el fascinante estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos aquí ahora para estudiar el tema, sí, las dos mujeres en el Apocalipsis. Y queremos darte la bienvenida al fascinante estudio de las Sagradas Escrituras. ¡Qué privilegio leer la palabra de Dios! ¡Qué alegría poder encontrar en ellas palabras de vida eterna! ¡Qué hermoso es poder leer las Escrituras y saber que en ellas obtendremos palabras que vienen de lo alto! Palabras que Jesús nos dijo que nosotros en ellas podemos obtener la vida eterna. Sí, amigo, amiga, quiero invitarte a que abra las Escrituras en la lectura bíblica, allá en Cantares capítulo 6, versículo 10. Dice allí: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como el ejército en orden de la batalla? Amigo, amiga, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Pedimos tu dirección. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, al predicador de esta noche, a nuestro hermano Teófilo Hernández. Ven, Espíritu Santo, para que estés en los oyentes que van a escuchar tu palabra, para que sientan la presencia de tus santos ángeles tocando sus corazones, convirtiéndolos a ti para estar preparados para tu segunda venida, porque Cristo viene pronto y debemos abrir las Escrituras a un mundo que muere, para que el mundo sepa que en Jesucristo es verdad, Señor sobre todos. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos ahora, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús y por su sangre derramada en la cruz, lo rogamos todo. Amén, amén, amén. Amigos, con este mismo ánimo, con esta misma sensación de la presencia de Dios, vamos a cantar juntos el himno 312. Día grande viene, día grande. Sí, amigo, prepárate para el encuentro de tu Dios. Himno 312. Día grande viene, día grande. Día grande viene, un día grande viene cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, como el percibido está. Ya Cristo, para el baño del tribunal. Ya Cristo, día triste, viene cerca está, cuando pecadores nos conozco, cuando apercibido está. Cerca está, a sus dichosos son los que aguardan al Señor, cuando percibido estás. Ya Cristo, para el baño del tribunal. Ya Cristo, para el tribunal.
juntos. Ahora vamos a escuchar un canto especial. Vamos a escuchar Cristo te sostendrá. Vamos a escuchar del labio de nuestra hermana Verónica la palabra de Dios a través de este canto. Cristo te sostendrá. Pongámonos atención a este bello canto. Amén. Hola amigos y hermanos, buenas noches. Yo quiero decirte que si tú sientes que estás cayendo, aférrate a las manos de nuestro Dios, porque Él te sostiene, para la honra y gloria de Dios. Solo buscas la solución en algún lugar, siempre triste, caminas sin rumbo al atardecer, cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará, Cristo te sostendrá, Él nunca cambiará, solo no estarás, Cristo te sostendrá, en una realidad siempre Él te amará, cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Sientes lucha con la tentación en tu corazón, solo en debilidad caminas sin rumbo al atardecer, cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá.
Muy bien, queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Antes de iniciar con el sermón, vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. Padre celestial que habitas en el cielo, santificado sea tu nombre. Al presentarnos delante de su presencia, Señor, queremos que usted limpie nuestros labios, nuestros oídos, nuestro corazón, para poder entender tu palabra y de esa manera prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Quédate con nosotros en esta hora y que sea el Espíritu Santo quien dirija, Señor, el mensaje de esta tarde. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a iniciar, queridos amigos y hermanos. Como recuerdan, el día de ayer estudiamos un tema de suma importancia. Identificamos quién era el cuerno pequeño. Así que hoy vamos a estudiar acerca de dos mujeres en el Apocalipsis. Pero con el mensaje de ayer, queridos amigos y hermanos, yo considero que ustedes ya sacaron sus conclusiones a qué iglesia estamos haciendo referencia. Y aún, si te han quedado dudas, ¿quién es la iglesia falsa que promueve tradiciones humanas y que está engañando a la mayoría de todas las personas? Pues en este estudio, querido amigo y hermano, se te quitarán las dudas. En esta hora, queridos amigos, vamos a hacer énfasis más en saber cuál es la iglesia verdadera para este tiempo. Muy bien, así que hemos visto en el mundo actual que existen, o según los estudiosos han dicho que existen cerca de 12,000 religiones y sectas. Podemos ver, queridos amigos y hermanos, que todas estas religiones que usted y yo presenciamos en el 2020, todas dicen tener la verdad. Usted le pregunta a un líder de una religión, le va a decir que tiene la verdad. Es decir, que muchos caminos se están abriendo en la actualidad. Y ahora tú te preguntas, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia falsa? Recuerden, queridos amigos, que el Señor solamente tiene un pueblo, un solo remanente. Por eso, como Jesús nos ama y ama al pecador, el Señor Jesús nos advirtió lo siguiente allá en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 24. Noten lo que dice el libro de San Mateo 24. La palabra de nuestro Dios nos dice: mirad que nadie os engañe. Eso quiere decir, queridos amigos, que en los últimos días iban a salir engañadores. Y lo que Jesús quería entonces es que usted y yo no fuéramos engañados en estos últimos días. Y Él lo repitió también ahí mismo en el versículo 24 de San Mateo 24, versículo 24. También Jesús nos advierte de lo que iba a venir a este mundo. Noten lo que dice entonces San Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice la Biblia: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Podemos ver entonces que Jesús advirtió que vendrían falsos cristos y falsos profetas, pero detrás de estos falsos cristos y falsos profetas iba a estar el enemigo. ¿Para qué? Para engañar a los seres humanos. Noten entonces que estos falsos profetas, estos falsos cristos, no se presentan, queridos amigos, como tal son los enemigos de Dios, como los demonios, sino que estos enemigos de Dios se presentan de la siguiente manera. Noten lo que dice allá en San Mateo capítulo 7. Vamos al libro de San Mateo capítulo 7 y vamos a notar lo interesante que dice ahí. Recordemos que la Biblia dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Noten entonces que los falsos cristos y los falsos maestros vendrían disfrazados. Noten lo que dice San Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Ahora noten lo siguiente, que vienen a vosotros vestidos ¿de qué? Vestidos de oveja. Eso quiere decir que ellos vienen vestidos como cristianos, e incluso estos falsos profetas, estos falsos cristos, pueden traer también la Biblia a la mano. Esto quiere decir que en estos últimos días vendrían estos falsos profetas y falsos maestros vestidos de ovejas. Pero note lo que sigue diciendo, pero por dentro son lobos ¿qué?
son lobos rapaces que solamente quieren destruir al remanente de Dios, solamente quieren destruir a la iglesia de Dios. Por eso el apóstol Juan también nos dice allá en su carta, en Primera de Juan, en su capítulo 4, en el versículo 1, noten lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Noten la gran advertencia que el Señor nos dice, que usted y yo no debemos de creer, sino probar a los espíritus. Noten lo que dice, Primera de Juan 4:1. Dice la Biblia: amados, no creáis a todo qué, no creáis a todo espíritu. Es decir, que muchos van a venir con la Biblia debajo del brazo. Muchos vendrán con la Biblia enseñando de puerta en puerta. Pero la Biblia nos está diciendo que no debemos de creer a cualquiera que se presenta con la santa palabra de nuestro Dios. Noten lo que dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso quiere decir, queridos amigos y hermanos, que la única arma contra los ataques del enemigo y para probar si traen la verdad es la palabra de nuestro Dios. Recuerden lo que dice el salmista en el Salmo 119, 105, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Eso quiere decir que la santa palabra de nuestro Dios alumbra el lugar oscuro. Puede alumbrar, puede esclarecer la oscuridad. Por eso entonces debemos de tomar el consejo de Jesús, no creer a todo espíritu. Sin embargo, tenemos que probar si los espíritus vienen de Dios. Noten lo que sigue diciendo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Notemos entonces, queridos amigos, que Jesús nos advierte a no ser engañados. Es por eso que nos ha dejado en su palabra estos textos bíblicos para que usted y yo podamos entonces saber si la doctrina es de Dios o no, pero estudiando su palabra. Recordemos también que el enemigo tiene una estrategia y durante estos temas pasados, usted y yo hemos estudiado cuál es la estrategia que el enemigo ha utilizado en diferentes tiempos. Noten lo que dice Juan 8:44. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Noten lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 8, versículo 44. Dice la Biblia, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Noten quiénes. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Noten que el enemigo no tiene la verdad. Y eso quiere decir entonces que aquellos falsos profetas y falsos cristos que vienen de parte de Satanás, ellos no traerán la verdad, sino que vendrán para engañar. Noten lo que sigue diciendo, porque no hay verdad en él. Cuando habla, noten lo que dice la Biblia, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Podemos notar entonces, queridos amigos, que Jesús nos dejó una luz. Jesús nos dejó su palabra para que usted y yo no seamos engañados. Y ahora podemos notar aquí entonces que el padre de la mentira es Satanás. Y por eso debemos de vestirnos de toda la armadura de nuestro Dios. Ahora, poniendo entonces el fundamento y viendo que Jesús, el deseo más grande de él es que usted y yo no seamos engañados, vamos a identificar entonces y vamos a entrar de lleno al libro de Apocalipsis en su capítulo 17, versículo 3. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Noten lo que dice la santa palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Dice la Biblia, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya identificamos a los 10 cuernos ayer. Ahora, notemos lo siguiente. Vamos a compararlo con otro texto, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Vamos a estar jugando la Biblia de esa manera, hoja por hoja. Vamos a ir para atrás y vamos a ir para adelante. Noten lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia, apareció en el cielo, ¿qué cosa? Apareció una gran señal. ¿Qué es lo que apareció en el cielo, queridos amigos y hermanos?
Noten lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 17:3 y lo que dice Apocalipsis 12:1. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 3 nos dice que Juan vio a una mujer que estaba sentada sobre una bestia. Y Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 nos dice que también apareció otra señal en el cielo. Y apareció también, ¿qué cosa? Apareció otra mujer, pero esta mujer de Apocalipsis 12:1 no estaba sentada, queridos amigos, sobre una bestia. Esta mujer de Apocalipsis 12:1 dice que estaba vestida. Capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia, porque su madre se prostituyó. Noten, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y ¿qué cosa? Y mi bebida. Podemos notar entonces, queridos amigos y hermanos, que cuando una mujer entonces deshonra a su esposo, se convierte en una ¿qué? En una prostituta, en una ramera. Y podemos ver, queridos amigos y hermanos, que la mujer de Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, claramente nos dice la palabra de nuestro Dios. Ahí mismo lo dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1. Noten cómo le llama la palabra de Dios a esta mujer que deshonró a su esposo y se fue tras los reyes de esta tierra. Noten lo que dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra ¿quién? Contra la gran ramera. Ahora, la que está sentada sobre muchas aguas. Qué interesante. Podemos notar entonces que esta mujer se prostituyó. Oseas capítulo 2 versículo 5 le llama prostituta, pero aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 17:3 le llama ¿qué cosa? Le llama la gran ramera. Eso quiere decir, queridos amigos y hermanos, que esta es una mujer ramera, porque abandonó a su esposo y se prostituyó con los reyes de este mundo. Es decir, que esta iglesia no ve las cosas del cielo, sino que ve las cosas de la tierra. Ahora, noten entonces, si la mujer de Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, representa entonces a una mujer ramera que se prostituyó al ir tras los reyes de este mundo, noten entonces qué significa o qué representa la mujer de Apocalipsis 12:1. Noten lo que dice Cantares capítulo 6 versículo 10. Cantares capítulo 6 versículo 10. Yo sé que el libro de Cantares está un poquito difícil de encontrar, pero vamos a darle tiempo para que lo encuentren. Libro de Cantares, muy bien. Cantares capítulo 6 versículo 10. Noten entonces cómo presenta Cantares a la mujer de Apocalipsis 12:1 e incluso da algunos detalles el libro de Cantares y hace referencia también al sol y a la luna. Noten lo que dice Cantares capítulo 6 versículo 10. Hace una pregunta. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como ¿qué cosa? ¿Sobre qué estaba parada la mujer de Apocalipsis 12? Estaba parada sobre la luna. Y ahora noten lo que dice, esclarecida como ¿qué? Esclarecida como el sol. ¿De qué estaba vestida la mujer de Apocalipsis 12:1? Estaba vestida de sol, imponente como ejércitos en orden. Noten, queridos amigos y hermanos, entonces, aquí estamos viendo a dos mujeres. Una que se prostituyó, una que no se mantuvo fiel, una que se fue tras los reyes de esta tierra, tras los reyes de este mundo. Y por otro lado, encontramos también a la mujer que aparece en Apocalipsis 12:1. Esta mujer, queridos amigos y hermanos, esta mujer representa a una mujer fiel que ama a su marido. Y ahora podemos notar la diferencia entre las dos mujeres que se presenta en Apocalipsis. Una mujer impura, una mujer infiel, y por otro lado encontramos una mujer pura y una mujer fiel a su esposo. Eso es lo que queríamos identificar en esta hora. Dos mujeres en el Apocalipsis. Ahora, vamos a ver entonces, más adelante, ya identificamos a estas dos mujeres. Ya vimos qué representan.
una es prostituta y otra sigue siendo fiel a su esposo. Ahora, la pregunta es, queridos amigos y hermanos, apareció un cuadrito. La pregunta clave, queridos amigos y hermanos, es lo siguiente. Noten, ¿qué representa una mujer en el Apocalipsis? Ya identificamos entonces que aparecen dos mujeres, una fiel y una infiel. Ahora, ¿qué representa esta mujer o estas mujeres? Pues vamos a ir a la palabra de Dios porque es la única que nos puede contestar. Noten lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo 20. Jeremías capítulo 3, versículo 20. Tomen sus Biblias, queridos amigos y hermanos, ya que a eso hemos venido. Aquí ya me dieron tiempo para estudiar despacio con ustedes. Así que vamos a Jeremías 3:20. Jeremías capítulo 3, versículo 20. ¿Qué representa una mujer en el Apocalipsis? Noten lo que dice. Jeremías 3:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricastes contra mí, oh casa de ¿qué? Casa de Israel. Noten entonces que aquí la esposa infiel que está presentando Jeremías está representado por el pueblo de ¿quién? El pueblo de Dios, quien se fue tras los dioses paganos, se prostituyó. Y eso vamos a verlo más adelante, que eso es abominación, queridos amigos y hermanos. Es abominación ir tras los reyes de esta tierra, pero también tras los dioses de este mundo. Noten lo que dice también Efesios 5:23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Podemos quedarnos con Jeremías 3:20, pero es necesario que vayamos a Efesios 5:23 también. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. Yo lo busco también aquí para que ustedes puedan buscarlo con calma y tengamos tiempo. Noten lo que dice entonces. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice la Biblia, porque el marido es cabeza de ¿qué? Es cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de ¿qué cosa? Es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. ¿Notaste algo impresionante aquí, querido amigo? Eso quiere decir entonces que las dos mujeres, la de Apocalipsis 17:3 y la de Apocalipsis 12:1, representan ¿qué cosa? Representa una iglesia. Entonces podemos concluir que una mujer en Apocalipsis simboliza una iglesia. En la actualidad, como vimos anteriormente, existen muchas iglesias, pero podemos notar que la palabra de Dios en Apocalipsis nos dice que solamente hay dos iglesias. Podemos ver muchas iglesias, muchas denominaciones en la actualidad, pero a la Biblia a mí me está presentando solamente dos iglesias, la iglesia falsa y la iglesia verdadera. Podemos ver entonces, queridos amigos, que estoy seguro que al finalizar este mensaje te darás cuenta en qué iglesia te encuentras. Y tú tienes que aceptar el llamado que Jesús te va a hacer en esta hora de salir de Babilonia. Y vamos a verlo más adelante. Ahora, ya notamos entonces que hay dos mujeres en el Apocalipsis. Una mujer fiel y una mujer infiel. Ya vimos que mujer en profecía representa iglesia. Eso quiere decir entonces que hay dos iglesias, la falsa y también la verdadera. Pero ahora, ¿qué les parece si tomamos un poco o estudiamos un poco acerca de la vestimenta de estas dos iglesias? Pues vamos a ver entonces en el versículo 4, noten lo que dice, capítulo 17, versículo 4 de Apocalipsis. Noten lo que dice, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4. Noten cómo estaba vestida esta mujer, la mujer infiel, la iglesia falsa. Dice la Biblia, y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata, de rojo o morado. Noten lo que sigue diciendo. Y adornada ¿de qué cosa? De oro, de piedras preciosas y de perlas. Ahora noten lo siguiente. Y tenía en la mano ¿qué cosa? Un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Noten, queridos amigos y hermanos, que en esta tarde vamos a estudiar qué significa la abominación. Vamos a ver qué contiene también ese cáliz que tiene en su mano. Así que podemos ver aquí que la vestimenta de esta mujer falsa es de color ¿qué? Es de color morado y es color
rojo. Podemos ver en la actualidad que la vestimenta de los cardenales y de los obispos es de ese color. Ahora, cuando Juan Pablo II murió, yo no sé cuántos vieron en la televisión cuando lo estaban velando, pero noten, queridos amigos, que allí, mientras lo estaban velando, mientras la gente lo veía en la televisión y por todas partes del mundo, algunos viajaron para presenciar ese evento. Noten, queridos amigos, que todo estaba de color rojo y de color morado. Oh, queridos amigos y hermanos, usted no encontró ahí el color azul. Y ahora usted preguntará, ¿por qué no se encontraba el color azul? ¿O por qué el color azul no está ahí, en el Vaticano? La respuesta es que de acuerdo al libro de Números, capítulo 15, querido amigo, ahí nos dice que el azul representa la ley de Dios. Y es por eso, queridos amigos y hermanos, que este cuerno pequeño que vimos dice que cambiaría la santa ley de Dios. El enemigo odia la ley de Dios y por eso ese color no está allí. Podemos ver entonces que la vestimenta de los cardenales y de los obispos es morado y rojo. Ahora, la púrpura y escarlata, que son los mismos colores, son los colores de la realeza que está en esta iglesia o que pretende tener esta iglesia. Noten, queridos amigos y hermanos, que esta prostituta u organización religiosa apóstata está vestida con ostentación y mucho adorno excesivo. Ayer estuvimos estudiando también que como Judas, además de eso, nos dice la Biblia que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. ¿Y recuerdan ustedes qué representan las aguas en Apocalipsis? Representan gente, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora podemos notar, queridos amigos y hermanos, que esta mujer está sentada sobre mucha ¿qué? Sobre mucha gente. Está gobernando sobre mucha gente y además de eso, está sentada también sobre una bestia. Y cuando usted monta un caballo, ¿quién domina a quién? Es el jinete quien domina a quién, a la bestia. Podemos notar aquí entonces que de acuerdo a Daniel capítulo 2, en las últimas partes de los dedos, dice la palabra de Dios que este sistema se convertiría en un sistema político religioso. ¿Por qué? Porque iba a tener que ver con la política. Y en la actualidad usted puede ver que en el Vaticano, especialmente el líder, el Papa, no solamente es un poder religioso, sino que también es un poder político. Tiene poder sobre la política también. Usted ve que cuando llega a algún país, ¿quién es el que lo recibe? ¿Lo recibe el primer ministro o lo recibe el presidente de esa nación? Podemos ver entonces que el Papa es el presidente del Vaticano. Oh, queridos amigos y hermanos, vemos entonces en la actualidad que sus templos están adornados ¿con qué? Con oro y plata. Ya no es necesario que yo le diga a qué entidad presenta. Usted está sacando la identidad de esta iglesia. Ahora, queridos amigos y hermanos, vamos a ver la iglesia de Apocalipsis 12:1. Esta preciosa, hermosa iglesia, podemos ver que está vestida de una manera bien diferente. Podemos ver, queridos amigos, lo que dice Apocalipsis 12:1. Ahí nos dice, queridos amigos y hermanos, cómo está vestida. Noten lo que dice. Yo no me canso de leer la Biblia. Recuerden que al repetir y repetir y repetir se te queda más en la mente. Noten lo que dice. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿Qué apareció? Una iglesia. Noten, ¿vestida de qué cosa? Vestida de sol. ¿De qué estaba vestida la mujer de Apocalipsis 17:1? 17:3. Estaba vestida de púrpura y escarlata y de joyas. Noten entonces lo que sigue diciendo. Con la luna debajo de sus pies. ¿Sobre qué estaba sentada la mujer de Apocalipsis 17? Sobre una bestia. Y esta mujer de Apocalipsis 12, sobre la luna. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Oh, qué interesante, queridos amigos y hermanos. Quiero llevarlos al libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2. Noten lo que dice Malaquías. Vamos al libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2. Noten lo que menciona la palabra de Dios ahí. Malaquías 4:2 dice la Biblia: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá ¿qué cosa? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué cosa? ¿Ah?
salvación o sanidad, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Podemos notar aquí entonces, queridos amigos y hermanos, que el sol representa ¿qué cosa? Un sol de justicia, pero además de eso nos dice la Biblia que al aceptar a este sol de justicia que representa a Cristo Jesús, al entregar tu vida a Cristo Jesús, la última parte dice que tú obtendrás ¿qué cosa? Obtendrás salvación. Eso quiere decir, queridos amigos, que esta iglesia está vestida de sol. Esta iglesia está siendo dirigida por Cristo Jesús, y todos aquellos que aceptan al sol de justicia, todos aquellos que aceptan a Jesús, dice la promesa de Malaquías 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ahora noten, y en sus alas traerá ¿qué cosa? Salvación. Jesús es el único que salva. Jesús es el centro de la profecía. Jesús es el centro de la palabra de Dios. Sin Jesús, hermanos queridos, la Biblia no existiera, porque la Biblia revela a Cristo Jesús. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Noten que el centro del libro de Apocalipsis no son ni las bestias, no son ni los cuernos. El centro del libro de Apocalipsis, noten quién es. Y en esta serie estamos viendo que es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Noten lo que dice Apocalipsis. En su capítulo 1, versículo 1 dice, y en las primeras palabras ahí introduce la presentación de Jesús. Noten lo que dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo ¿qué? A su siervo Juan. Podemos notar entonces, hermanos queridos, que el centro de la profecía, el centro de la salvación es Cristo Jesús. Ahora, si te quedó duda, yo quiero que escribas un libro, y te recomiendo este libro que se llama Ministerio Pastoral, página 113. Noten lo que dice Ministerio Pastoral, página 113. Dice, hay necesidad de una labor ferviente. ¿Qué hay necesidad? Nuestro pastor lo decía hace un momento, hay necesidad ¿de qué? De no estar ociosos, de levantarnos y predicar ¿qué cosa? La palabra de nuestro Dios. Dice entonces Ministerio Pastoral, página 113. Hay necesidad de una labor ferviente. Noten lo que dice, la de predicar la verdad. Ahora noten, ¿qué es verdad? 3 verdades hay en la palabra de Dios. Número 1, Jesús es el camino, la verdad y ¿qué cosa? Y la vida. Número 1. Número 2, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? Es verdad. Y de acuerdo al salmista, tu ley es la verdad. Son 3 verdades que podemos encontrar aquí. Pero noten que la primera verdad lo menciona aquí y dice que hay una necesidad de predicar la verdad. Y ahora noten lo que sigue diciendo, predicar a Cristo. Usted y yo no predicamos de nadie más. Nosotros predicamos a Cristo Jesús. Y usted y yo que hemos aceptado a Cristo Jesús, a donde quiera que usted vaya, ya sea que esté en la empresa trabajando, ya sea que esté en su casa, ya sea donde quiera que usted esté, usted debe predicar y debe reflejar a Cristo Jesús. Porque usted es un hijo de Dios. Noten lo que dice, al Cristo vivo. Nosotros, queridos amigos y hermanos, nosotros adoramos a un Cristo vivo, que murió y al tercer día resucitó. Y como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, van afuera ¿qué cosa? Vuestra predicación. Eso quiere decir que nosotros predicamos de un Cristo que murió y resucitó, y que ahora está intercediendo por aquellos que se acercan a Jesús y le entregan su corazón allá en el santuario celestial. ¡Qué gran promesa! Noten lo siguiente. Este es el único camino que pueden seguir sin temor en las iglesias y entre la gente de las ciudades y aldeas. Ahora, me gusta esa expresión. Difundiendo la luz recibida del sol de justicia. Qué interesante, queridos amigos. Tenemos que presentar a Jesús. Cristo es el centro de nuestra vida. La iglesia verdadera está vestida con el evangelio que es Cristo. Notemos lo que dice Colosenses 3, 1 y 2. Vamos al libro de Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses capítulo 3, 1 y 2. Noten lo que dice la Biblia. Interesante lo que menciona la palabra de nuestro Dios. Noten lo que dice. Colosenses, ya lo encontré. Colosenses
en su capítulo 3, versículo 1 y 2. Noten lo que dice. Colosenses 3, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? Las cosas de arriba, donde está Cristo. Qué interesante, donde está Cristo sentado a la diestra de ¿quién? A la diestra de Dios. Número 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de ¿qué? En las cosas de abajo. Podemos notar aquí entonces, queridos amigos y hermanos, que la mujer de Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, esta mujer no ve las cosas de arriba, no ve las cosas del cielo, sino que esta mujer ve las cosas terrenales, las riquezas, y se ha prostituido con los reyes y presidentes de este mundo. Pero la iglesia de Apocalipsis 12, 1 nos dice la palabra de Dios que esta iglesia ve ¿qué cosa? Ve las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque la mayor riqueza que usted y yo podemos tener es que Cristo nos ha dado la salvación. Esa es la mayor riqueza. No necesitamos ni oro, ni plata, ni nada de eso. Hermanos queridos, yo me conformo con tener a Cristo en mi corazón. La Biblia lo dice y lo promete. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá ¿por qué? Vendrá por añadidura. La iglesia falsa busca las cosas terrenales, pero la iglesia verdadera busca las cosas celestiales. ¿Qué es lo que tú estás buscando en esta tarde? Si tú estás conectado en este momento, es porque tú estás queriendo buscar las cosas de arriba. Quizás tenías otra cosa que hacer. Quizás tenías algún programa que ver en la televisión. Pero tú tomaste tu decisión y el Espíritu Santo te ha inducido a que tú te conectes en esta hora y tú puedes escuchar la palabra de Dios, y quizás en esta tarde tú puedas entregar tu vida a Cristo Jesús. Así que yo le pido al Espíritu Santo a que comience a preparar tu vida. Oh, hermanos queridos, noten lo que dice el versículo 4. Sigamos con el versículo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Ahí, queridos amigos y hermanos, ya vimos de qué está vestida esta mujer. Pero ahora nos dice la Biblia que esta mujer, además de estar vestida con estos colores extravagantes, llena de oro y de plata, nos dice la Biblia que tiene una copa de oro. ¿Qué es lo que tiene en su mano, queridos amigos? Una copa de oro. ¿Pero de qué está llena? Está llena de abominaciones. Y eso quiere decir que esta mujer tiene una copa llena de un tipo de licor que emborracha, queridos amigos. Un tipo de licor. Y noten que esta mujer tiene esa copa en su mano, pero esta mujer le da a beber con aquellos que se prostituyen. Con aquellos, hermanos queridos, que ha hecho pacto. Noten entonces, me gusta lo que dice Testimonio para los Ministros, página 58. Noten lo que dice la sierva del Señor. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas ponzoñosas. Noten qué interesante. El vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas. Oh, queridos amigos y hermanos, ¿qué es lo que contiene entonces esa copa que tiene la mujer en su mano? Queridos amigos y hermanos, contiene falsas doctrinas o doctrinas erróneas. Esta iglesia falsa, queridos amigos y hermanos, enseña doctrinas y tradiciones que están en contra de la palabra de nuestro Dios. Por eso podemos ver, queridos amigos, que aquí nos está mencionando la palabra ¿qué? Abominación. Y yo quiero dirigir un poquito sus mentes a la palabra abominación. Y vamos a centrarnos ahí en esa palabra. Ahora, recordemos también, hermanos queridos, que la bestia de Apocalipsis capítulo 13, vamos para allá. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Noten lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6, que es la misma entidad. Noten lo que dice. Y abrió su boca, ¿en qué cosa? Aparece una vez más la palabra ¿qué? Blasfemia. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 4, aparece la palabra blasfemia. Noten, y en el versículo 6 de Apocalipsis 13 nos dice, y abrió su boca en blasfemia ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar ¿qué cosa? Su nombre
y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Oh, queridos amigos y hermanos, ¿qué representa o qué significa la palabra abominación? Muy sencillo. Blasfemia, queridos amigos, es cuando un mero hombre se hace pasar por Dios aquí en la tierra. Eso es una blasfemia. Noten lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Vamos al libro de Juan. Juan, capítulo 10, versículo 30. Interesante lo que dice la palabra de nuestro Dios. Juan, capítulo 10, versículo 30. ¿Qué es blasfemia o abominación? Noten lo que dice. Juan 10, 30. Noten lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Yo y el Padre somos ¿qué cosa? Somos uno. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesús. Yo y el Padre somos ¿qué cosa? Uno. Ahora noten lo siguiente, lo que dice el versículo 33. Versículo 33. Le respondieron los judíos al escuchar, hermanos queridos, estas personas que Jesús había dicho, yo y el Padre somos ¿qué cosa? Somos uno. Ahora la pregunta, ¿era cierto lo que Jesús estaba diciendo? Claro que sí. Noten lo que dice entonces el versículo 33. Le respondieron los judíos. ¿Qué le respondieron? Le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar ¿por qué? Te haces pasar por Dios. Ahora, queridos amigos y hermanos, podemos notar entonces que blasfemia significa cuando un mero hombre se hace pasar por Dios o se quiere igualar a Dios, queridos amigos y hermanos. Noten entonces que el líder de esta organización religiosa, que es el papado, él, hermanos queridos, también tiene títulos papales. También se llama Santo Padre, que solamente se le denomina a nuestro Dios, a Jesucristo. Y tiene un montón de nombres de blasfemia, pero noten, queridos amigos, noten lo que dice allá en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 7. Vamos al libro de Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo 7. Interesante lo que dice la palabra de nuestro Dios. Marcos 2, 17. Dice la Biblia. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? ¿Quiénes? Estoy leyendo mal, es el versículo 7, 2.7, noten lo que dice, 2.7 dice, ¿por qué habla este así? Hablando de Jesús, blasfemia, ¿qué cosa? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo quién? Si no solo Dios. Y podemos ver en la actualidad, queridos amigos y hermanos, que esta iglesia falsa pretende no solamente igualarse a Dios, sino que también los que dirigen esta iglesia pretenden también perdonar ¿qué cosa? Perdonar pecados. Jesús dijo claramente que el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Es nuestro Dios. Y aquí podemos ver entonces que una de las blasfemias que esta mujer o esta iglesia dice es que también puede perdonar pecados por medio de los sacerdotes y de los padres. Oh, queridos amigos, me llama la atención en una ocasión una encíclica que leí, donde dice que si un sacerdote, que si el pecador entrara por la puerta y de este lado estuviera el confesionario, estuviera un sacerdote y de este lado estuviera Jesús, mi esposa está recordando de eso que leímos, dice que si el pecador entrara, dice que si va con el sacerdote es lo mismo que ir a confesar con Jesús. Eso quiere decir, hermanos queridos, que el pecador puede confesar su pecado al sacerdote y también ¿a quién? A Dios. Y eso da lo mismo. Por eso ellos se hacen pasar aquí en esta tierra por los representantes de Jesús que hasta pueden perdonar pecados. Pero usted y yo hemos visto en los temas pasados, por eso yo quise estudiar con ustedes los temas pasados, para que usted y yo sepamos que el único que puede perdonar vuestros pecados es Cristo Jesús. Nadie más ha muerto por usted. Nadie más ha dado su vida por usted. Solamente Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Oh, queridos amigos y hermanos, vamos a avanzar. Hay mucho que decir de esto.
demasiado. Pero vamos a ir a Apocalipsis 12:1. Noten lo que dice. Noten que esta mujer de Apocalipsis, o esta iglesia de Apocalipsis 12:1, tiene la luna debajo de sus pies. Qué interesante. Ahora, noten lo que dice Mateo 9:17. Vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 17. Noten lo que dice. Interesante este texto en su contexto. Noten lo que dice. Estas palabras, queridos amigos y hermanos, Jesús lo dijo en el contexto de las tradiciones de los fariseos. Noten lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 17. Dice la Biblia: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahora, noten, queridos amigos, que el vino que esta mujer de Apocalipsis 17, esta iglesia falsa, ese vino que le da a todos los habitantes de este mundo, es un vino embriagante, un vino que emborracha. Pero aquí en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 17 también aparece la palabra vino, y podemos ver, queridos amigos, ahí que esta palabra vino, queridos amigos, también representa algo. Si el vino de Apocalipsis capítulo 17 versículo 3, hermanos queridos, representa las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas, eso quiere decir entonces que el vino que la mujer de Apocalipsis 12 está ofreciendo a los seres humanos es el vino que tú y yo estamos tomando en este momento. ¿Y sabes cuál es? Es el vino de las enseñanzas puras de Cristo Jesús. Oh, queridos amigos y hermanos, podemos ver entonces que el vino nuevo representa las enseñanzas puras y frescas de Cristo Jesús, que se encuentran ¿en dónde? Que se encuentran aquí en su santa palabra. Por eso me llama la atención lo que dice el Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. Oh, qué interesante, queridos amigos y hermanos. La pregunta es, ¿qué vino tú quieres tomar? ¿Qué vino quieres tomar? Podemos ver entonces, queridos amigos y hermanos, que el vino que Jesús te está ofreciendo son las enseñanzas nuevas de su palabra. Y yo espero que en esta hora tú lo estés aceptando de corazón y puedas refrescar tu vida espiritual, querido amigo. Ahora, vamos a comparar algunas doctrinas de la verdadera iglesia y de la falsa iglesia. Al final de este estudio, como te dije, tendrás que tomar tu propia decisión de aceptar lo que la palabra de Dios dice o las falsas enseñanzas de esta iglesia. Vamos a seguir adelante. Vamos a comparar entonces esas doctrinas. No voy a tener el tiempo de presentar o leer los textos bíblicos. Yo quiero solamente que tú tengas tu pluma y tengas un papel donde anotar. Nota, queridos amigos y hermanos. La palabra de Dios nos dice que la única regla de fe y doctrina es ¿qué cosa? La palabra de nuestro Dios. De acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17. La Biblia, como hemos visto, la Biblia es la santa palabra de Dios que alumbra ¿qué cosa? Vuestro camino. Pero noten, queridos amigos, que esta mujer falsa, la iglesia falsa, dice que ellos ponen la tradición por encima de la palabra de Dios. Eso quiere decir entonces que para ellos la Biblia es solamente una parte y la tradición para ellos es otra parte. Estuve leyendo hace unos días atrás acerca de unos cardenales qué es lo que dicen de la palabra de Dios. Que sin la tradición, la Biblia no existe. Queridos amigos y hermanos, pero usted y yo, ¿recuerdan cuál fue el grito de la Reforma? Sola Escritura, la Biblia y la Biblia sola. Y nosotros, como reformadores que somos, solamente tenemos la Biblia y la Biblia sola. Y las únicas verdades que están aquí son las que nosotros aceptamos. Ahora, queridos amigos y hermanos, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, ahí la palabra de Dios nos dice que Cristo es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Nadie más puede mediar por ti. Cristo es tu intercesor.
Cristo es mi mediador. Pero noten lo que esta iglesia falsa enseña. Esta iglesia falsa enseña que la mediación de otros como María y los santos, ellos también dicen que pueden interceder por nosotros ante Jesús. Hermanos queridos, eso es mentira. La Biblia en ningún momento dice eso. Noten también lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Ahí la Biblia hace énfasis en que usted y yo, como lo hemos visto anteriormente, somos salvos solamente por gracia mediante nuestra fe. Las obras son el resultado de nuestra salvación, queridos amigos. Pero ¿qué dice entonces la iglesia falsa? La iglesia falsa dice que las penitencias, las indulgencias y las obras meritorias son necesarias para la salvación. Eso quiere decir que tú tienes que hacer algo para salvarte. Oh, queridos amigos y hermanos, podemos ver aquí entonces la contraparte. Podemos ver que el enemigo odia la palabra de Dios y mezcla la verdad con la mentira. Malaquías capítulo 3 versículo 6, ahí nos dice, queridos amigos, que Dios no cambia. Dios en ningún momento cambia de acuerdo a las circunstancias. Hermanos queridos, y el Salmo 119, 152, ahí nos habla acerca de la santa ley de Dios y nos dice que la ley de Dios es eterna. Usted puede notar también en San Mateo 5:17 que Jesús dijo: no vine ¿qué? A abrogar la ley, sino que vine a darle, ¿qué cosa? Su verdadero significado. Jesús no cambió la ley de Dios. Jesús guardó la ley de Dios, como lo vimos ayer, que así como Jesús guardó la ley y permaneció en el amor del Padre, así también Jesús te invita a que guardes la ley. ¿Para qué? Para que el Señor también te pueda amar. Porque saben, hermanos queridos, que Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Vosotros no guardamos, queridos amigos y hermanos, los mandamientos para salvarnos. Nosotros guardamos los 10 mandamientos porque hemos sido salvos en Cristo Jesús. Y de esa manera lo hacemos. Noten, queridos amigos, entonces, que esta iglesia falsa dice que puede cambiar la ley de Dios, porque su autoridad no es de esta tierra. Dice que su autoridad viene ¿de dónde? Viene de Dios. Oh, queridos amigos y hermanos, podemos notar entonces que el enemigo anda recio trabajando. ¿Para qué? Para destruir la palabra de nuestro Dios. Hermanos queridos, Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6, que es el primer mandamiento. Noten que el primer mandamiento claramente nos dice que la Biblia nos prohíbe adorar o venerar las imágenes. En Isaías capítulo 44, del versículo 9 hasta el versículo 20, nos dice que es irracional la adoración de imágenes. E incluso Isaías capítulo 42, del versículo 8 hasta el versículo 17, nos dice que Dios no quiere que se le adore a través de las imágenes. Y Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, ahí la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu y pide un culto, ¿qué cosa? Un culto espiritual. Pero noten, queridos amigos y hermanos, que esta falsa iglesia enseña a todo el mundo, enseña a sus seguidores que se puede venerar imágenes y pedir a las imágenes, rezarle a las imágenes, y hasta enseña que hay que hacerles largas procesiones. Hermanos queridos, leyendo un artículo del Vaticano News, son algunas noticias hablando el Papa acerca del coronavirus. Dice lo siguiente: el Papa Francisco pide la protección de la Virgen María contra el coronavirus. Noten lo que dice el Vaticano News. Dice lo siguiente: en estos días de emergencia sanitaria, el Papa Francisco confía a la ciudad de Roma, Italia, y al mundo a la protección de la Madre de Dios como un signo de salvación. Noten, hermanos, ¿quién dijimos que es el que salva? Cristo Jesús. Pero aquí, hermanos queridos, el Papa Francisco le está pidiendo protección a María. No solamente, hermanos queridos, por Roma, Italia, sino por todo el mundo. Y sigue diciendo: salvación y esperanza. El pontífice dirige una oración a María. Y noten lo que dice en su oración: salud de los enfermos y salvación del pueblo. Oh, queridos amigos y hermanos, todo esto es en contra de Dios. Por eso vemos aquí que esta mujer, esta iglesia, hablaría falsedades. Hermanos queridos,
Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6. Ahí también la palabra de Dios nos dice que los muertos, ¿qué cosa? ¿Saben algo los muertos? La Biblia dice claramente que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. La Biblia nos dice que hasta cuando Cristo venga, entonces seremos resucitados. Pero la falsa iglesia dice que el alma es inmortal y no con el más allá. Y vamos a desenmascarar al enemigo. Así como el enemigo está engañando a la gente, hermanos, disculpen, pero a veces a mí me da tristeza. Y yo digo, ¿por qué no alzo la voz? Si el enemigo está alzando la voz a todo lo que da, ¿por qué nosotros no podemos alzar la voz de acuerdo a la Biblia? La gente necesita saber la verdad. Tú necesitas saber la verdad. Todos necesitamos saber la verdad. ¿Para qué? Para salvación. Solo Dios puede perdonar pecados. La falsa iglesia dice que los sacerdotes y los papas también pueden perdonar pecados. Y podemos hablar, hermanos queridos, de mucho más. Podemos ver aquí, entonces, cómo esta falsa iglesia está en contra de las verdades de la palabra de nuestro Dios. Ahora, vamos a ir aterrizando. Ya vamos hasta arriba, pero vamos a comenzar a aterrizar. Noten, hermanos queridos, que esta mujer de Apocalipsis capítulo 17 no está sola. ¿Sabían ustedes que esta mujer de Apocalipsis 17 tiene hijas? Noten lo que dice Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Noten lo que dice la Biblia. Apocalipsis 17, 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, ¿qué? La grande, la madre de las rameras y de las abominaciones ¿de qué? De la tierra. Podemos notar, queridos amigos, entonces, que esto nos ayuda a entender que la palabra Babilonia es una especie de apellido o nombre familiar. ¡Qué interesante! Que estas hijas de esta ramera, de donde salieron, aprendieron de ella algunas tradiciones de su madre. Hermanos queridos, hay un refrán que se encuentra ya en Ezequiel capítulo 16, versículo 44. Me gustaría leerlo con ustedes. Hay un refrán ahí, hermanos queridos, un refrán que se parece mucho al refrán de nosotros. Noten lo que dice la palabra de Dios. 16:44. Noten lo que dice la Biblia. He aquí, ¿ya lo tienen? Excelente. Noten lo que dice. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, ¿qué dice? Y ese dicho es: tal palo, tal astilla. Eso quiere decir, queridos amigos y hermanos, que estas hijas aprendieron tradiciones de su madre. Estas hijas, queridos amigos y hermanos, hacen todo lo que su madre les dice. Oh, queridos amigos y hermanos, notemos lo que dice la pluma inspirada, Elena de White. Noten lo que dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 362. Por algo me desvelé haciendo esto, pero que valga la pena. Me dormí hasta las 4 de la mañana y me levanté a las 5:30, pero que valga la pena. Noten lo que dice la sierva del Señor, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 362. Dice: las iglesias caídas son Babilonia. ¿Quiénes son las iglesias caídas? Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Ahora, este vino del error se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, y así se cumple la escritura que dice: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Oh, hermanos queridos, podemos ver entonces que estas hijas que representan, hermanos queridos, al protestantismo apóstata, ellos están ayudando a la madre iglesia a promover también algunas de sus tradiciones. Y una de sus tradiciones que en la actualidad usted y yo podemos observar es que ponen el primer día de la semana, que es el domingo, y el sábado bíblico, que hacen, lo botan por un lado. Todas las iglesias están borrachas con este vino de falsas doctrinas.
Ahora, intente usted, querido amigo y hermano, convencer a un borracho de algo. ¿Es fácil o es difícil? Yo recordaba, queridos amigos y hermanos, cuando mi padre tomaba, por la gracia de Dios, ahora él tiene 14 años de ser adventista del séptimo día, juntamente con mi madre. Hermanos queridos, cuando mi mamá quería llamarle la atención a mi padre, no le hacía caso, no podía hablar con él. No le podía meter las palabras en su cabeza porque estaba ebrio, estaba borracho. Hermanos queridos, intente usted llevarle la palabra de Dios a una persona que esté embriagado con el vino de la Gran Babilonia. Hermanos queridos, aunque usted le muestre la palabra de Dios que el cuarto mandamiento es el sábado y que es el día que se debe de guardar, y aunque usted se lo presente de Génesis a Apocalipsis, hermanos queridos, vas a tener que ayunar, orar, visitarlo y pedir por él día y noche para que el Espíritu Santo pueda vaciar su mente y de esa manera las palabras verdaderas puedan quedar en su mente y su corazón. No es fácil, queridos amigos y hermanos, no es fácil, pero noten lo que dice San Mateo 19:26. San Mateo 19:26, noten lo que dice. Oh, para nosotros es bien difícil. San Mateo capítulo 19, versículo 26. Y a veces, cuando nosotros comenzamos a enseñarle a una persona, a veces pensamos y decimos no se va a poder. Pero noten lo que dice 19:26 de San Mateo. Dice, y mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es ¿qué? Imposible, mas para Dios todo es posible. Hermano querido, quizás tú estás orando por un hijo que se fue de la iglesia. Quizás tú estás orando por un hijo que está en los vicios, pero sabes una cosa, sigue adelante, sigue orando, síguele pidiendo al Señor que un día, por la gracia de nuestro Dios, volverá una vez más al remanente de Dios. Muchas veces decimos, esto va a ser difícil, pero para Dios todo es ¿qué cosa? Todo es posible. Oh, queridos amigos y hermanos, notemos ahora, seguimos con las hijas de la Gran Babilonia. ¿Cómo considera la Iglesia Católica a los protestantes? Noten lo que dice. Es que lo dice el conflicto de los siglos. Y si el conflicto de los siglos lo desenmascara y lo dice, ¿por qué ellos no? Noten lo que dice. Dice lo siguiente. Noten, entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales de divergencias no son tan grandes como se suponía, y que en unas pequeñas concesiones de su parte los pondrán en mejor inteligencia con él. Ahora, noten lo que dice. Tiempo hubo que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. ¿Qué es lo que nuestros hermanos pasaron? Por persecuciones, por muertes, ¿para qué? Para tener libertad de conciencia. Tuvieron que viajar a los Estados Unidos. Tuvieron que huir allá buscando libertad religiosa por la tanta persecución. Hermanos queridos, sigue diciendo la sierva, enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenía que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos hoy. ¿Qué es lo que estudiamos ayer? Que ahora, queridos hermanos, se están uniendo las hijas con la madre en puntos de doctrina que son en común. El papado y los protestantes se unirán en los puntos comunes de doctrina. Una de las doctrinas que tienen en común es la tradición que el domingo es el día del Señor y no el sábado. Noten lo que dice Ezequiel 20, 12 al 20. Ezequiel capítulo 20. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20, y noten lo que dice la Biblia. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, dice la Biblia, y les di también mis días de reposo, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora, usted puede ir en la parte de arriba, de abajo, de la Biblia Reina Valera 1960, y usted aquí va a encontrar en la parte de abajo, cuando habla día de reposo, dice aquí equivale a sábado. Hermano querido, la Biblia es clara, el sábado es una señal entre Dios y nosotros.
A Dios se le identifica como creador de los cielos y la tierra. Y el Señor nos considera a nosotros como sus hijos. Es una señal que le pertenecemos a Él. Y el versículo 20, noten lo que dice. El versículo 20 dice, y santificad mis días de reposo. Es decir, tenemos que separarlo de los 7 días. Y santificad mis días de reposo. Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que ¿qué? Vuestro Dios. Podemos ver entonces, queridos amigos y hermanos, que al guardar el sábado, esto nos identifica como hijos de Dios. Pero queridos amigos y hermanos, el Catholic Record, escrito el 16 de septiembre de 1993, dice lo siguiente: si el sello de Dios o la señal de Dios es el sábado, ¿cuál es la marca de la bestia? Noten lo que dice. Ellos lo están diciendo. El domingo es nuestra marca de autoridad. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? ¿Cuál es el sello de Dios y la marca de Dios? El sábado para los últimos días. Y ellos dicen ahora, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y así, esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Eso quiere decir, hermanos queridos, que ellos dicen que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice que tiene tanta autoridad sobre la Biblia que ellos pueden incluso cambiar los preceptos de Dios. Hermanos queridos, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ni el papado, ni nadie más puede cambiar la palabra de Dios. Hoy hemos entendido la verdad. Y noten, queridos amigos, lo que dice la sierva del Señor, hablando acerca de lo que Satanás pensaba y decía. Ella dice lo siguiente, noten: debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Pero vuestra principal preocupación es silenciar a esta secta de guardadores del sábado. ¿A quién quiere silenciar Satanás? A los guardadores del sábado. Noten lo que sigue diciendo, hermanos queridos. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especiales destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo. Noten lo que dice la sierva del Señor. Los que esperan, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Hermanos queridos, quiere quitar de la mente de la gente que Cristo viene pronto. Noten lo que sigue diciendo. Y se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón está airado con el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Hermanos queridos, hay un libro que se llama La Iglesia Remanente, página 71. La sierva dice: Dios tiene una iglesia en la tierra que está ensalzando la ley pisoteada. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Una sola iglesia. Y esta única iglesia, hermanos queridos, por sobre todas las cosas, está ensalzando la ley de Dios para estos últimos días. Noten lo que dice la página 87. Dios tiene un pueblo distinto. Oh, hermanos queridos, Dios tiene un pueblo distinto. Una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro. Escuchen las palabras. Que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Él tiene una iglesia, una sola iglesia, y es la iglesia de Apocalipsis 12:1. A estas alturas, queridos hermanos y amigos de nuestro estudio, no nos queda más que reconocer, con todo respeto a nuestros hermanos evangélicos, con todo respeto a las demás denominaciones protestantes, con el debido respeto que se merecen las demás denominaciones religiosas. Pero yo creo fielmente en mi corazón y creo fielmente en la palabra de Dios que la iglesia remanente de los últimos días es aquella que guarda todos los mandamientos de Dios. Y ahora noten, pone en alto el sábado como día de reposo. Esta iglesia remanente conserva la doctrina pura y cuya única regla es la palabra de Dios. Pero hermanos queridos, no quiero dejar afuera a los demás. La Biblia me dice algo más a mí. ¿Pero seremos los únicos que vamos a entrar a ese remanente? ¿Cuál es el caso entonces que yo esté predicando aquí? Hermanos queridos, la respuesta es que el Señor tiene mucho más pueblo. El Señor tiene mucho más pueblo. Noten lo que dice Juan 10:14.
Juan 10:14 dice la Biblia, también tengo ovejas. Note lo que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer. Y ahora noten, oirán mi voz. Por la gracia de Dios tú estás escuchando la voz de Dios en este momento. Y oirán mi voz. Y habrá ¿qué cosa? Un solo rebaño y un solo pastor. Note lo que dice manuscrito 14, escrito 1887, y aparece también en el libro Evangelismo, página 418. Note lo que dice, por lo que el Señor me ha mostrado, sé que se salvará un gran número de entre los católicos. Oh, hermanos queridos, el Señor está tirando la semilla de la verdad, y en este momento se está regando por todas partes. No interesa a qué iglesia pertenezcas, pero si tú estás escuchando la palabra de Dios hoy, si tú estás poniendo a oído a la palabra de Dios, la Biblia nos dice que aún dentro de los católicos habrán hijos de Dios que saldrán. Noten lo que dice Testimonios para la Iglesia, página 244 en inglés, y Evangelismo, página 419 en español. Noten lo que dice, entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que andan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Hermano querido, también para ti hay salvación. Yo no estoy hablando aquí de individuos. Yo estoy hablando aquí de un sistema apóstata, queridos amigos y hermanos. Porque dentro de estas iglesias protestantes y católicas hay mucha gente que sirve a Dios de corazón. Pero la luz será como la luz de la aurora, que va como, que va en aumento. Mi madre dijo una ocasión, cuando yo estaba en tal iglesia no conocía absolutamente nada de esto. Luego me fui a una iglesia protestante y ya conocí otro poquito más. Pero cuando me enseñaron el cuarto mandamiento, la luz brilló en mi corazón. Y ahora sí, dijo mi madre, lo que tenemos que hacer ahora con toda esta luz es ponerlo en práctica. Y número 2, enseñarle a la gente. Hermanos queridos, aún entre los protestantes, Dios tiene mucho pueblo que oirán este mensaje y se unirán con el remanente que guarda todos los mandamientos de Dios y que es depositaria de las grandes verdades de la palabra de nuestro Dios. El mensaje de salvación consiste en colocar dentro del redil a los hijos de Dios. Terminar con esto. Ahora que tú ya conoces la verdad, ahora que tú ya conoces cuál es la iglesia verdadera y la iglesia falsa, hermanos queridos, el Señor te invita a salir de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18 versículo 4, noten lo que dice la Biblia. Apocalipsis 18:4. Esta es la invitación que el Señor te hace a ti. Nota lo que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos queridos, el Señor te invita a salir hoy. El Señor te invita a que puedas unirte al remanente fiel de Dios que guarda los mandamientos. Juan 10:16 hace énfasis en que debes unirte a la iglesia de Cristo. Y no solamente unirte, al unirte a la iglesia, en 1 de Pedro 2:9 nos dice que debemos de anunciar esta gran verdad. Queridos amigos y hermanos, quiero finalizar en esta hora haciendo un llamado. Durante los temas pasados que hemos estudiado, hemos puesto la plataforma y hemos venido estudiando la Biblia poco a poco, paso a paso. Ya quería que pasara este día para predicar este mensaje, porque este mensaje es de vida o muerte. Y el Señor, por su gran amor que te tiene, te ha presentado estas grandes verdades. No importa de qué iglesia eres, el Señor te ama. No importa de qué religión tú eres, el Señor te está llamando al conocimiento de la verdad. ¿Vas a aceptar ese llamado? ¿Vas a dejar que el Espíritu Santo te toque? Yo sé que ahí donde tú estás, quizás estás un poco enojado. Yo lo sé, leímos ayer el libro de Hebreos, que Pablo dijo, por causa de la verdad me han odiado. O quizás van a poner algunos comentarios que no están muy buenos. No importa. Lo importante es, no es lo que yo piense, lo importante es lo que la Biblia dice.
Hermano querido, en el libro de San Juan 16:13 nos dice la Biblia: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En la mañana escuchamos el mensaje de nuestro pastor, que si tenemos el Espíritu Santo que nos está guiando, nos guiará a toda la verdad y guardaremos la ley de Dios. Hermano querido, si fuera posible, el Señor se te puede revelar en sueños para que tú entiendas, pero ¿qué más con esta revelación? El Señor te sigue llamando. ¿Aceptarás la invitación? ¿Deseas, por la gracia de Dios, querido amigo y hermano, unirte a este pueblo y participar en la proclamación del mensaje de los 3 ángeles? Hermano querido, en esta hora vamos a cerrar nuestros ojos. Y mientras oramos, pídele al Señor que te ayude a aceptar estas grandes verdades. Y dile al Señor: Señor, yo quiero aprender más de tu palabra. Déjanos tu número de teléfono. Déjanos tu nombre. Queremos saber de dónde nos estás viendo. Queremos saber quién eres, para poder comunicarnos contigo. Y yo sé que quedaron muchas dudas y preguntas en tu mente. No pude responderlas todas. Es muy poquito tiempo. 1 hora quizás. Pero si tienes dudas, tienes comentarios, hazlo llegar al número de teléfono personal y todas las dudas se te van a aclarar. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a orar, y al finalizar la oración, tú tienes la libertad durante toda esta tarde de poder escribirnos y podemos orar por usted. Cerremos nuestros ojos. Padre maravilloso, gracias por tus grandes verdades. ¿Qué hiciéramos, Señor, sin tu palabra? Perdóname, Señor, si en esta hora herí a alguien, pero fue tu palabra quien habló. Y si alguien allá detrás de la cámara, Señor, está deseando mal, no sé, o está enojado, la verdad duele, Señor, pero usted puede abrir esa herida y puede sanarla también. Yo quiero orar, Señor, por mis hermanos católicos. Dentro de esta iglesia hay gente muy buena, gente que adora a Dios de todo corazón, pero que al conocer la verdad oirán la voz de Jesús y se unirán a este rebaño. Toca sus corazones. También dentro de nuestros hermanos protestantes, los amamos de corazón. Y ahí también hay mucho pueblo que te pertenece. Y si alguien, Padre, alguno de ellos ha escuchado tu palabra, permite que pueda reflexionar. Y permite, Padre, que pueda ir a la palabra de Dios. Que no se quede solamente con lo que hoy dijimos. Que vayan y caben más la palabra de Dios para conocer la verdad. Y la verdad los hará libres. Señor, también en tus manos quiero poner a todos aquellos que guardan tu ley. Aquellos que están ensalzando el sábado como día de reposo. Yo sé que es difícil, Señor, y se pondrá más difícil aún, pero mientras hoy aprendemos a confiar en ti, danos fuerza, ayúdanos con tu Espíritu Santo para poder soportar las pruebas que vienen. Pero si no alcanzáramos a llegar, Señor, hasta ese momento decisivo, hasta ese momento de persecución que vendrá sobre esta tierra, si vamos a descansar antes y el tiempo de gracia se cerrara para nosotros por medio de la muerte, Señor, ayúdanos a prepararnos para que en la mañana de la resurrección podamos levantarnos y escuchar las 3 voces de Jesús y podamos salir de nuestras tumbas y podamos ver cara a cara a Cristo Jesús. Y por fin dejaremos de sufrir. Por fin estaremos en casa. Pero mientras tanto, ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra y a seguir predicando las grandes verdades que por un tiempo estuvieron escondidas. Hoy, Señor, se ha levantado un remanente, la iglesia verdadera, que se identifica con guardar los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este momento de adoración
Y de este momento, gracias por hablar a nuestro corazón. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos terminado, hemos finalizado. No se pierdan el tema de mañana. El tema de mañana lleva por título Comunicación con el más allá. Yo sé que te va a quedar una interrogante en tu mente, ¿comunicación con el más allá? Pues no te lo pierdas, que mañana vamos a estudiar ese mensaje. Estamos iniciando a las 7:30. Puedes compartir este mensaje. Puedes conectarte y mandarle invitaciones a otros amigos y familiares para que puedan aprender más de la palabra de nuestro Dios. Estás en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Te mandamos un fuerte abrazo y que el Señor siga bendiciendo y dirigiendo tu vida. Nos vemos en la próxima.